¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos. Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonins y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonins, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Tips para ahora que estás en casa. Pinturas Ocel, así se pinta. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Rafael. Estamos en Pinturas Ocel de Ricardo B. Anaya y vamos a platicar de los problemas de salitre en los muros de nuestras viviendas. Los problemas de salitre son muy comunes en las viviendas. Lo podemos identificar porque se forman espuma en las superficies de los muros, una espuma blanquizca. Inclusive llega a destruir nuestros revocos, los repellos de las mismas. El salitre está provocado principalmente de humedad, que son diferentes tipos de humedad: humedades ascendentes, humedades por condensación y una humedad que puede venir propiamente de una tubería rota o algo por el estilo. Este tipo de problemas los tratamos de corregir siempre por ahí con algún remedio casero, no sé, aplicarle algún sellador vinílico no es adecuado. Normalmente se retira el revoco y se vuelve a repellar de la misma manera, pero esta no es la solución adecuada, no es la mejor solución. Lo conveniente es más bien identificar primero si de dónde viene la humedad, el origen de la humedad. Si es una humedad por evaporación o por condensación, se pueden utilizar selladores contra alcalinidad para corregir ese tipo de problemas. Ya si es un problema de una tubería, lo conveniente es primero resolver esta fuente de humedad, reparando la tubería para corregirla primero. Si es en una zona donde no podemos nosotros controlar la fuente, lo conveniente es poner un impermeabilizante asfáltico. Necesitamos remover nuestro muro y poner un impermeabilizante asfáltico. Humedad es ascendente que viene del subsuelo, de algún manto acuífero en el subsuelo. Ahí podemos recomendar, tenemos en Ocel los productos de Sika. Tenemos un Sika Ceram, que es un producto inyectable sobre nuestro muro. Se van a hacer unos barrenos en el muro a una distancia recomendada por el producto y ahí se inyecta. Esto a la hora de estar inyectado en el muro se va a expander en el ladrillo y va a formar esa barrera de vapor que evita que la humedad siga subiendo a nuestro muro. Lo siguiente es esperar a que la humedad que ya haya estado arriba evapore y entonces ya posteriormente volver a poner el repello y darle acabado a nuestra vivienda. Si nuestro problema es en el área de jardín, que pues bueno, constantemente se está regando, esa humedad tiende a subir por nuestros muros. Ahí lo conveniente es hacer una reparación de afuera hacia adentro, es decir, hacer una excavación pegado a nuestro muro, aplicar un sellador o un impermeabilizante que repela esa humedad, ya sea un impermeabilizante asfáltico o un sellador impermeable para que esa humedad no penetre a nuestro muro y por consiguiente no suba por el mismo. El salitre o las sales se llegan a presentar no propiamente en niveles bajos de los muros, también en algunas ocasiones a nivel medio o inclusive en las partes altas del muro.
Ahí seguramente es una humedad por condensación, es decir, la misma humedad que se genera en la vivienda provoca que se formen esas sales, ese salitre, y de ahí que es el deterioro de nuestros acabados. Entonces ahí lo conveniente es utilizar porque en Ocel podemos apoyar con una revisión del pH en esas zonas, es decir, utilizar un lápiz reactivo para identificar en qué tan grave es el problema que tenemos de esa salinidad, de ese salitre. El pH del muro nos va a indicar el producto que requerimos aplicar. Si nuestro pH está en un rango de 9, es un problema ligero, entonces podemos utilizar un sellador contra alcalinidad ligera, un sellador 1403. Si ese salitre nos está marcando un 10, 11, ahí vamos a utilizar un sellador contra alcalinidad alta, un 1405, que es sellador para altas alcalinidades. Ya si nuestra salinidad está demasiado alta, lo recomendable es hacer un lavado químico al muro antes de poner un sellador. Vamos a lavar con una solución de 3 litros de agua contra 1 litro de ácido muriático. Después, posteriormente, enjuagar perfectamente, dejamos que seque y vamos a utilizar cualquiera de nuestros selladores antes de poner nuevamente el revoco en el muro. Esto lo podemos realizar nosotros mismos. Lo único que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos el lavado químico, dado que el ácido muriático, pues bueno, es peligroso. Pero uno mismo puede hacer el lavado. La aplicación de los selladores es una aplicación sencilla, como un recubrimiento, como una pintura cualquiera. Lo único que sí necesitamos, pues bueno, es el trabajo de una persona calificada para hacer nuevamente el repello o el revoco de los muros. Recordamos, aquí en Pinturas Ocel San Luis puede encontrar todo este tipo de productos para soluciones de salitres en nuestras viviendas, al igual que encontrará productos diversos en nuestras diferentes sucursales. Cualquier duda que tenga para realizar esas reparaciones, puede arrimarse con confianza a cualquiera de nuestras sucursales con nuestro personal que lo puede apoyar para solucionar todo tipo de problemas. Pinturas Ocel, así se pinta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esto es un programa más de Desmenuzando la Ley. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi compañera y amiga, la licenciada Miriam Terrazas Orozco, y el día de hoy tocaremos el punto de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos un panel muy interesante, el cual agradezco desde ahorita que se encuentre con nosotros, y esperemos los comentarios de todos ustedes. Recuerden que estamos en vivo, sus comentarios aparecen en el chat de la transmisión y los iremos leyendo si tienen algún comentario o pregunta para nuestros participantes. Les recuerdo la dinámica que hemos estado manejando en las últimas semanas. Vamos a dar 5 minutos a cada participante para que exponga el tema que traiga preparado para nosotros. Vamos a hacer 2 intervenciones, un bloque de comerciales y regresamos con un pequeño lapso de conclusiones. Los participantes pueden pedirse la palabra, sí, claro que sí. Hoy es un programa de debate, se puede hacer un debate. Si gustan enriquecer o aportar algo a la opinión de los demás, nada más con pedir la palabra, con mucho gusto se las iré dando para que se haga más dinámica esta situación. Voy a presentar a nuestro panel del día de hoy. Empiezo como siempre con la licenciada Miriam Terrazas, que es mi compañera de aquí del programa. Ella es abogada, especialista en temas de lo familiar, activista por los derechos de los menores y maestrante de la carrera de Derechos Humanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. También se encuentra con nosotros la licenciada Cristal del Rocío Gutiérrez López. Ella es egresada de la Normal del Estado de San Luis Potosí, específicamente en la licenciatura de Educación Especial en el área de educación. Culminó el diplomado Inclusión Educativa desde la perspectiva jurídica de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en julio del 2019.
Y referente al área de derechos humanos, cuenta con un diplomado sobre la promoción, defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2011. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. También se encuentra con nosotros el licenciado Adrián Enoch. Es el licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León. Tiene una maestría en Constitucional y Amparo por la Ibero León. Es estudiante de la maestría en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Abogado del Grupo de Atención a Violencia Feminicida en el Instituto Estatal de las Mujeres Guanajuatenses. Y coordinador del Programa de Atención y Prevención de Violencia Feminicida en el Instituto de la Mujer de León. Muy buenas noches. Traemos por ahí un pequeño problemita con el audio del licenciado Adrián. No sé si nos pudiera ayudar. No lo escuchamos. Pero bueno, hacemos ese pequeño break en lo que preparamos el audio y seguimos con nuestros demás participantes. El día de hoy también nos acompaña Fátima Berenice Beltrán Martínez. Ella trabaja actualmente en el DIF municipal en el puesto de coordinadora de apoyo a personas de talla baja o talla pequeña e inclusión laboral para personas con discapacidad, y se dedica principalmente a la gestión de talleres de inclusión del tema de talla baja o talla pequeña en lo educativo como en lo social. Apoya a las personas de condición de talla baja o talla pequeña que se presenten en las instalaciones del DIF municipal, aplica entrevistas, hace reclutamiento de personal con estas características y también trabaja con los temas de accesibilidad. Muy buenas noches, Fátima. Hola, muy buenas noches. Perfecto. También tenemos con nosotros a Giselibet Barajas Ruiz. Ella estudió la licenciatura en Antropología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es intérprete de la lengua de señas mexicana desde 1995. También de forma reciente ha ido complejizando desde los campos de la antropología, la lingüística, la semiótica peirciana, así como asociar con los... Eso es. ¿Peirciana? Persiana, sí, es correcto. Semiótica persiana. Perfecto. Sí. Es mujer feminista, activista, madre y funcionaria. Y está con nosotros para hablar también de este tema muy interesante. Tiene un bagaje amplio en el activismo, con respecto a todos los temas sociales. Y bueno, le agradecemos mucho también su participación a la licenciada Giselle Barajas. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y pues bueno, ahora sí, no sé si ya podemos escuchar al licenciado Adrián Enoch, a ver si lo podemos escuchar. Sí, hola, buenas noches. Ahora sí, ya lo puedo escuchar. Muchas gracias, licenciado. Pues bueno, vamos a comenzar. Como siempre, le voy a dar la palabra a mi compañera Miriam Terrazas para que nos dé esta introducción y preámbulo a lo que vamos a realizar el día de hoy, el día de hoy con el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Adelante, Miriam. Se me fue, Miriam. Ok, bueno, miren, es importante ver que lo que hemos tratado de hacer en estos programas es acercar los temas de interés social al ámbito jurídico para que las personas puedan ver lo que es realmente la realidad de lo que se vive cotidianamente. Hemos tocado diversos temas y el día de hoy, y a petición de varios de nuestros amigos que nos han sintonizado, se han conectado con nosotros, y bueno, tocamos el día de hoy, por eso el panel que tenemos el día de hoy es muy interesante, y yo quisiera empezar con la licenciada Cristal Gutiérrez para que nos pudiera platicar desde su experiencia y desde su punto de vista cuál es la realidad que vive constantemente y en su ámbito de trabajo, cómo es que se realizan las cosas. Adelante, licenciada. Muchas gracias por la invitación. Yo les cuento que soy una persona con discapacidad visual y pues sabemos, o bueno, desde mi perspectiva, en la actualidad, las personas con discapacidad pues nos enfrentamos a diferentes y múltiples barreras debidas a la el poco conocimiento que en la sociedad se
se tiene, ¿no? Y por la poca difusión que se hace en el sentido de la toma de conciencia en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos humanos de cualquier persona, ¿no? Sin ninguna diferencia, eh, nos enmarca una situación de responsabilidad a todos los sujetos, habitantes, en este caso, pues, comentándolo desde el municipio, desde el estado, ¿no? De San Luis Potosí. Y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pues es importante hacer difusión de este tema, ¿no? De la conciencia de que todas las personas con discapacidad tenemos derechos, al igual que obligaciones y libertades, ¿no? Libertades que muchas veces, pues, son, se nos tienen limitadas a partir de diferentes prejuicios, porque a veces el que las personas tengan esos prejuicios se convierten en limitaciones, en las mayores limitaciones y barreras actitudinales, y más que a lo mejor las barreras físicas o arquitectónicas, las barreras actitudinales son las que no nos permiten desarrollarnos libremente en distintos ámbitos, ámbitos laborales, educativos, sociales, etcétera. Desde mi perspectiva, el que nosotros como personas con discapacidad tengamos conocimiento acerca de las leyes y convenciones que nos protegen como personas con discapacidad, que seamos partícipes y que podamos nosotros incidir propiamente en estos ámbitos, luchar desde nuestras trincheras como personas con discapacidad en la defensa de nuestros derechos, pues es súper importante que estemos informados, que participemos en eventos, en pláticas, en conferencias, en este tipo de actividades que nos permite expresar estas situaciones en donde existe inclusión, ¿no? Que permiten que nosotros podamos participar y hablar desde nuestras vivencias, porque a veces es muy fácil que una persona sin discapacidad explique y hable acerca de estos temas de personas con discapacidad, pero la realidad es que no lo vive de manera propia. Tal vez le han platicado, tal vez lo ha visto, pero no lo ha vivido. Entonces, el que una persona propiamente con discapacidad lo cuente y lo platique, pues es una experiencia real que nos permite darnos cuenta de la realidad, ¿no? Y que yo invito a todas las personas, al público que esté viendo ahorita este conversatorio, esta plática, este panel, a que tome conciencia acerca de que las personas con discapacidad somos un grupo de la población que nos encontramos en situación de vulnerabilidad y a lo mejor no vulnerables, sino vulnerados por la sociedad y a lo mejor a veces no es por ser discriminativos de manera directa, sino de manera indirecta. Y lo hacemos de manera indirecta porque en realidad no tenemos conocimiento del trato adecuado a estos grupos de la población que somos las personas con discapacidad. Entonces, el conocer, el apropiarnos de estos temas y conocer cómo atender de manera adecuada a una persona con discapacidad, pues yo creo que se convierte en algo súper importante y responsabilidad de toda la población en general. El conocer, el aplicar estos conocimientos para el buen trato a las personas con discapacidad, pues es un deber tanto de la sociedad como de nuestros gobiernos y autoridades, ¿no? Que cree medidas y diferentes modelos, acciones, ¿no? Acciones afirmativas en pro de los derechos de las personas con discapacidad para que exista una igualdad de oportunidades para todos es súper importante y fundamental.
No sé si me fui. Como lo hemos señalado, estamos en un tema muy importante, medular respecto a la dignidad humana de todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad. Quiero hacer una referencia muy importante en cuanto al concepto. ¿Cuáles son las personas o cómo se puede señalar una persona con discapacidad? Se señala que son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diferentes barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Tenemos dos tipos de leyes: la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y tenemos en el estado de San Luis Potosí la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el estado y municipios de San Luis Potosí. En el 2016, el Senado retiró respecto a la redacción de sus leyes y otros documentos la denominación de personas con capacidad diferente para señalar el término correcto, que es personas con discapacidad. También tenemos en referencia que en el artículo 1 constitucional existen condiciones en el que el Estado deberá de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, y asegurando la plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparaciones oportunas. Como lo hemos visto, toda persona debe de protegerse su dignidad humana. No solamente señalarle, porque no se puede incluir un término con capacidades diferentes, todos somos diferentes, sino que se señala ese tipo de discapacidad respecto a una discapacidad auditiva, una discapacidad motora, una discapacidad visual o una discapacidad psicosexual, psicosocial o una discapacidad intelectual, pero no quiere señalarse en el aspecto de que sea totalmente diferente, sino que todos somos totalmente diferentes. Lo estamos haciendo en el aspecto de implementar un modelo social respecto a la discapacidad. Adelante, adelante. Bueno, como lo he señalado, lo importante es que la sociedad tenga la conciencia mediante modelos sociales, la inclusión. Es muy importante la inclusión en estas personas que aunque no tienen su participación plena y efectiva en la sociedad, tienen el derecho a igualdades condiciones, hacerles respetar y respetar sus derechos. Si lo hemos visto en anteriores programas, hemos hablado de la discriminación, de esas categorías engañosas, de discriminar respecto a la edad, el género, la condición social, pero también esa forma de inclusión que no se da en distintos géneros puede ocasionar la creación de mejores políticas públicas e implementación de leyes para proteger esas discapacidades, para poder hacer programas y campañas correctas para que la sociedad pueda respetar los derechos de las personas que tienen ese impedimento, y sobre todo respetarle en condiciones iguales. Okay, muchas gracias. Ahora, desde el punto Lo extrañamos, licenciado. No, es que ya sabes que las máquinas no tienen palabra de honor. Se reinició el modelo, perdonen. Igual. Recordemos muy bien entonces, y como lo que estamos viendo ahorita, que la intención es de que podamos nosotros compartir las experiencias que se viven en el día a día. Ya nos hizo un
un pequeño preámbulo ya nos dio esa, nos dio ese panorama, ese concepto amplio que nos explicó la licenciada Cristal desde la forma en la que ella lo ha vivido. Ahora yo quisiera preguntarle a Fati, ¿cómo es cuando ya estás como parte de una dependencia, como parte de la responsabilidad, que es muy diferente? Me imagino que ahorita nos podrás explicar esa parte, entre ser una persona que vela por sus derechos, que vela por su integridad, que lucha por sus propios objetivos, a ser alguien que ahora está del otro lado y que tiene que apoyar a las personas que están buscando lo mismo que a lo mejor buscaron ustedes en algún tiempo. ¿Cómo es esa parte desde el punto de vista del trabajo social que realizas tú cotidianamente? Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Pues sí fue un poquito para mi persona, para llegar a este trabajo, pues sí fue siguiendo escalones tras escalones. Más que nada, principalmente es uno de los principales escalones que tú puedes enfrentar y llegar a este término, bueno, a este lugar que quieres enfrentarte, es creer en ti misma. Ese es el primero. En segunda, pues ver, más que nada, ver que demostrarle a las demás personas que tú puedes, que tienes más capacidad de desenvolverte, de tener esa capacidad de poder desempeñarte. Bueno, como están viendo, yo también tengo una discapacidad. Mi discapacidad se llama acondrodisplasia de óseo. Esa discapacidad, pues, soy de talla baja, no mido ni 1 metro, entonces sí ha sido un poquito tedioso en mi circunstancia. Primero que nada, pues desde que he estado en las escuelas, he tenido muchísimos enfrentamientos, arquitectónicas, como dice Cristal. Todas las cosas a mi alrededor pues son más de 1 metro, entonces pues me las he ingeniado bastantes para yo andar estar dentro de la ciudad, ¿no? Entonces llegamos al término de que pues yo demostré en mí misma que yo pude estudiar, que yo pude estar en una carrera, y después llegué al término de conseguir trabajo, ¿no? De desempeñarme en las circunstancias que ahorita estoy trabajando. Estoy en ese lugar que yo estoy ahorita en el DIF. Yo lo trabajo de la manera en sí, pues llega la gente con las 5 discapacidades que se ven. Han llegado conmigo, los he entrevistado, he visto si tienen alguna escolaridad o no tienen escolaridad, en qué trabajos han estado. A mí, la verdad, yo he visto en la gente la potencial que tienen, ¿no? No me importa si la gente tiene escolaridad, no me importa si la gente no tiene hay gente que no tiene ningún desempeño, pero yo he visto la habilidad y la creatividad y la inteligencia que tiene la gente. Digo, esta persona puede estar dentro de un trabajo. Entonces, pues dada de esos términos que yo hago, canalizo a la persona, la entrevisto, platico con él. Ha llegado ciertas cosas de las cuales desafortunadamente hay empresas en las cuales que no los pueden aceptar por su condición, una por su condición física, otra porque pues no saben cómo tratar a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, pues cuando yo llega a ese término, pues yo voy a las empresas voy tocando puertas a las empresas de las cuales pues platico de las discapacidades que tiene la gente, de la bolsa del empleo. Hago formar parte de una entrevista, acompaño a la persona. En sí yo no me meto en lo que es la entrevista, lo dejo ser. Sí, a veces el entrevistador se ha acercado, me ha dicho, oye, pero puedes entrar con él a la entrevista. Yo lo hago que él solito vaya a la entrevista para que él también sienta
porque no, una discapacidad no lo limita a nada, ¿no? Es una persona del cual puede demostrar muchísimas cosas, al igual que yo lo demostré. Entonces, pues esas son las partes de las cuales yo voy con la gente, los estoy, lo veo al lugar donde ellos puedan estar adecuados a su discapacidad y a su potencial. Eso es lo que yo manejo en lo que es en mi día a día en lo laboral. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es muy interesante porque a final de cuentas creo yo que todavía hay un campo laboral en donde la mayoría de las personas que tienen alguna discapacidad pueden aportar y tienen muchísimo que aportar, ¿no? Desde la parte del acompañamiento del trabajo que se ha realizado con respecto a acercar la información, acercar a las personas a todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo ha sido esa parte, licenciada Giselle? Con tu experiencia, con tu trabajo que has realizado, ¿cuál es lo que has vivido con respecto a esta? Bueno, no sé, comentaban cosas bien interesantes, ¿no? Cristal comentaba muchísimas cosas muy interesantes relacionadas a las personas con discapacidad, ¿no? Lo que yo puedo decir, yo empecé a involucrarme con personas con discapacidad desde los 2 años. En mi familia no hay ningún miembro con discapacidad, no fueron circunstancias fortuitas diversas que me llevaron a comunicarme en lengua de señas con la comunidad sorda. Y posteriormente por cuestiones financieras, ¿no? Tras el divorcio de mis papás, pues empecé a laborar como intérprete de lengua de señas. Sin embargo, no tengo familiares con discapacidad. Y lo que me queda de todo este tiempo de experiencia a su lado en la lucha de conocimiento de sus derechos, pues es justamente eso, ¿no? Que muchas veces cuando estamos inmersos en esta cuestión de los derechos humanos, tenemos esta como feeling, ¿no? De ser empáticos con otras luchas. Pero yo creo que después de más de todo, si digo mi edad, si digo los años que llevo, ya se va a delatar uno, ¿no? Pero son muchos años de tiempo de estar a su lado y darse cuenta de que entiendes muchas cosas, ¿no? Entiendes que son personas, entiendes que su lucha es justa, entiendes que los espacios que se han ganado deben y tienen que ser suyos, y uno tiene que estar dispuesto y estar ahí para hacer que esos espacios sigan generándose y sean de ello. Y también pues nos llegamos a involucrar a tal punto que nos duele, que nos emociona, ¿no? Al igual que ellos, ¿no? Tienen que, y lo que sí he visto es que tienen que aprender a defender el terreno que han ganado, ¿no? El poco terreno que han avanzado y que han ganado, lo tienen que defender, ¿no? Porque no es algo que hayan ganado y que no se venga para atrás, ¿no? Porque constantemente el rechazo, la segregación, la discriminación y la falta de comprensión de la gente en general de entender que el ser humano es uno solo, o sea, no son extraterrestres, no son X-Men, no es de que, tienen súper desarrollado el sentido tal si carecen de tal sentido, o sea, no, el ser humano es uno solo, o sea, es biológicamente, orgánicamente es uno solo el ser humano. Ya tenemos nosotros y venimos diversamente, tanto en el estuche, posiblemente en lo neurológico, en el género, y ya la cultura es lo que nos viene ahora sí que para bien o para mal a perjudicar a unos o a otros, ¿no? Porque ya culturalmente viene el rechazo hacia el diferente, hacia lo que no entra en lo estándar, o bien intentamos que sea normal, ¿no? Entonces yo creo que después de todos estos este tiempo de lucha a su lado, y quiero también hacer una mención, ¿no? A Cristal, que es una mujer que me ha marcado, ¿no? Que es una mujer ciega,
y pese a que yo convivo con muchísimo más personas sordas, pero en su experiencia de vida, de lucha, me ha dejado muy marcada y con esa relación que he tenido con ellos, especialmente con ella, me he dado cuenta que cada quien, desde la lucha de nuestros espacios, haciéndolo bien, podemos generar una sinergia, ¿no? Entonces, ellos en su lema dicen, no, nunca más son nosotros y nosotros, ¿no? Tenemos que luchar porque estos espacios, así como nosotras las mujeres sin discapacidad luchamos por generar más espacios para nosotras, y en estos movimientos tenemos que incluir a las mujeres con discapacidad, a las mujeres de las minorías, pues de igual manera su lucha hay que sumarse, sin embargo, siempre respetando y asumiendo el espacio que a cada quien nos corresponde en esta lucha social del reconocimiento a sus derechos. Pues sí, esa es la parte más importante y que es por lo que realmente cada semana tratamos de tocar este tipo de temas y tener invitados así como ustedes, que desde su propia experiencia, ya sea profesional, laboral, académica, pues enriquecen y le ayudan mucho a la gente a entender cómo pueden salir adelante, porque muchas veces, y lo que hemos tocado siempre aquí, creemos que la parte legal no está diseñada para todos, cuando realmente sí, hay una base legal que nos hace, y como lo ha explicado muchas veces la licenciada Miriam, que nos reconoce nuestra dignidad, nos reconoce nuestra persona, nos reconoce nuestra existencia como ciudadanos, como habitantes de este país. Hay una Carta Internacional de Derechos Humanos, pero la cotidianidad, la costumbre, las culturas hacen que pensemos que ya no hay caminos para nosotros. Hablando de cualquier tipo de personas, y en este caso con el tema que estamos hablando el día de hoy. Licenciado Adrián, ¿qué nos puedes aportar en esta primera intervención y enriquecer de lo que han platicado ya nuestras invitadas? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, escuchando las diferentes aportaciones de mis compañeras que están aquí, pues me gustaría decir que el problema también ha sido que estos derechos y el reconocimiento que se les ha dado es realmente, pues, muy nuevo. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad apenas entró en vigor en 2008. Esto quiere decir que antes no había ningún tipo de documento ni organismo que estuviera vigilando este tipo de derechos. Ahora bien, como lo decían hace un momento, nosotros no deberíamos estar haciendo este tipo de diferenciaciones, ya que todas las personas, por el simple hecho de ser personas, deberíamos estar cubiertos por los principios y derechos humanos generales. Sin embargo, bueno, como lo mencionaba Cristal también en un principio, la realidad que viven las personas con discapacidad es una situación de desventaja frente a una sociedad pues mayoritaria, y que por lo tanto se debe de hacer esta diferenciación para que se pueda generar una nueva visibilización y la gente se pueda enterar y pueda tener una ventaja para poder estar en igualdad de condiciones junto con la demás población que se tiene. Como les comentaba, esta convención que se tiene recientemente, de hecho fue una participación que México tuvo muy constante, ya que él fue el que promovió y propuso ante organismos internacionales que se generaran estas mesas de trabajo para generar estos derechos y poder ampliar y hacer una convención en específico para poder apoyar a las personas con discapacidad. Ahora bien, a pesar de que existe la normatividad, también tenemos que ver la forma en la que eso se va a manifestar y ejercitar dentro del día a día, como tú mismo lo comentabas, porque podemos encontré que en el censo de 2010, por ejemplo, se marcaba que el 5% de la población de nuestro país tiene algún tipo de discapacidad. Sin embargo, tenemos que ver que estos tipos de organismos están buscando o miden este tipo de población a través de las deficiencias de las personas y no de las barreras a las que se enfrentan día a día. Entonces, esto genera
pues una contradicción entre lo que se promueve y se hace. Entonces, si no tenemos unas medidas correctas respecto a cuántas personas se debe de apoyar, no se puede generar una política pública que pueda de manera efectiva integrar una igualdad entre todos los tipos de sociedades que existen. Y así tampoco generar una transversalidad donde cada una de las diferentes estancias del poder del Estado, en el sector salud, en el sector educación, en el sector de movilidad y en cualquier otro que abarca nuestra vida en el día a día, estas personas tampoco tengan que estarse enfrentando. Como lo decían también hace un momento, o sea, se tienen las posibilidades de que se pueda accesar, por ejemplo, a estudios, a moverse, a un trabajo. Sin embargo, la realidad es que estas personas se enfrentan a un doble esfuerzo para lograr accesar a cualquier situación que cualquier persona, digamos, lo obtiene de manera más fácil. Y no debería de ser así. Todos deberíamos tener las mismas condiciones para poder. Si bien existe la normatividad, el problema es más bien cómo ejercitarla, cómo la autoridad lo está manifestando y que, como lo decían también, que todas las personas conozcan sus derechos va a ser más fácil que los puedan ejercer, que los puedan solicitar y que se le pueda exigir a la autoridad para que puedan tenerlos y se consideren en todos los programas que existen en la política pública de cualquier ciudad, estado o inclusive nacional. Claro, sí, ese es un punto muy importante. Y referente a eso, dejamos una pregunta en el aire, a ver cuando regresemos quién me puede ayudar a contestarla. Nos dice Rafa Díaz, dice, buenas noches, soy arquitecto y actualmente en las normativas referentes a la discapacidad las toman como una sugerencia en el diseño de las construcciones, de los desarrollos arquitectónicos y no como una obligación. ¿Cómo se podría cambiar esto y tomar más en serio la inclusión a todo público en los diseños? Se los dejo de tarea, vamos a un corte comercial, regresamos, no se vaya, no se desconecte, estamos de vuelta. ¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos. Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonís y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonís, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Es tiempo de quedarte en casa, de observar con detalle el interior y poner atención en aquello que realmente importa. Es momento de cambiar, de construir, replantear y reinventar, de mejorar nuestro mundo, nuestro espacio, de darnos cuenta que si lo hacemos juntos, podemos lograr más. Porque vivimos en el mismo lugar y formamos parte del mismo mundo. Logremos cosas increíbles. Pinturas Ocel lleva a tu casa todo lo que necesitas para tu proyecto. Ahora que estás en casa, Ocel está contigo. Dar fe de los hechos y actos del estado civil de las personas es la actividad oficial que represento, tratando de llevar un mensaje amoroso y de unión a cada pareja en su boda civil, con un toque de realidad y a la vez también de dinamismo, ya que la familia es la base de esta y todas las sociedades. Con 17 años en la carrera registral, cada pareja me ha dejado una enseñanza, lo cual disfruto enormemente. Oscar, eliges y aceptas como esposa legítima Angelina. Sí, quiero. Y primer besito de esposos.
amor es la respuesta a todo y si haces tu trabajo y las cosas con amor, los resultados sin duda son estupendos. Tienes que meter así. Perfecto. Así. Y la cierra. ¡Córrele, córrele! Eso. Muy bien, estamos de regreso. Recuerden que estamos aquí en Desmenuzando la Ley, tocando el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Dejé una pregunta en el aire antes de irnos al corte sobre la pregunta que nos hace Rafa Díaz sobre qué obligación debería de existir en el diseño de los espacios para que pudieran tener la accesibilidad, digamos, correcta para las personas que presenten alguna discapacidad. Hemos visto que sí, y por parte de desarrollo urbano, sí hay algún tipo de situaciones en lo que refiere a espacios públicos o espacios que tengan acceso al público. Hablamos de edificios gubernamentales, pero también pleno desarrollo dentro de esas instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer ahí? ¿A quién le gustaría contestarme? ¿Qué se tendría que hacer para poder obligar a la parte de los diseños arquitectónicos a que tengan esa parte de obligación? Yo. A ver, dame, Fátima. Bueno, en estas circunstancias a mí sí me gustaría que formáramos, digamos, un comité de todas las discapacidades que hay y pues meter como iniciativas ante los diputados para poder formalizar una ley de la cual ya se maneje ese tipo de, pues sí, que tengamos ya espacios específicos para nosotros, porque en sí, desafortunadamente, con mi condición de talla baja, no hay nada aquí en el estado, estamos visibles, entonces estaría muy padre en esa, tomar eso en cuenta de hablar con, no sé, o sea, hacer no marcha, sino pues hacer un comité entre nosotros, platicar las necesidades que tenemos cada persona con discapacidad y planteárselo para hacer una iniciativa. Esa sería una forma de la cual pues darnos, que nos tomen en cuenta, ¿no? Claro, sí, esa es una, aquí el camino entonces sería acercarse a los legisladores locales para que con esa presión de los grupos que están viendo sobre esta situación, pues o se diseñe una propuesta que se pueda presentar o ellos mismos los escuchen y diseñen una iniciativa para que en los reglamentos de construcción, tanto municipales como estatales, pues se incluya de la obligatoriedad de esta parte. Hay una situación que se dio en estos meses, iniciando parece ser que los primeros meses de este año, con respecto a una cierta controversia que surgió sobre el papel de la CONAPRED. CONAPRED tiene una función y una de las funciones es velar por que todas las personas no sufran ningún tipo de discriminación. ¿Realmente es suficiente el papel de CONAPRED o necesitamos más instrumentos institucionales para que podamos llegar a lo que hemos estado platicando el día de hoy? ¿Quién me puede contestar? Cristal, ¿me podrías comentar? Sí, claro. Bueno, CONAPRED no es un instrumento, es una institución pública que se creó para lo que tú comentas, para prevenir y eliminar la discriminación. Se trató, bueno, no tengo mucho conocimiento si se eliminó o no, pero trataban de quitar, bueno, se hizo una propuesta de eliminar esta institución porque decían que no tenía, digamos, un objetivo directo, ¿no? Que no servía este tipo de instituciones. La realidad es que, como les comentaba antes, muchas de las veces las personas que dirigen instituciones,
que tienen que ver en la toma de decisiones de personas con discapacidad, no son personas con discapacidad. Y entonces, por lo tanto, no toman las mejores decisiones, porque no tienen esa experiencia, porque no viven la discapacidad. Y a lo mejor yo no estoy en contra de que una persona que no tiene discapacidad dirige este tipo de instituciones, sino que tenga conocimiento acerca del tema de las personas con discapacidad, que conozca las necesidades, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad. Y no hablando tanto de proteger a la discapacidad, sino proteger a las personas, porque somos personas ante todo, ¿no? Y entonces, no es que falten o no sean suficientes las instituciones, sino que realmente sean funcionales con el objetivo que deben cumplir, ¿no? Si en este caso, pues, era prevenir y eliminar la discriminación en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, el que realmente se realice el trabajo que se tiene que hacer, yo creo que sería suficiente con que haya una institución que vigile que estas instituciones realicen bien su trabajo, pues yo creo que sería lo más adecuado, y que las personas con discapacidad pues estemos atentos a que estas instituciones pues nos den esa atención adecuada a nosotros como personas con discapacidad y bueno, a cualquier persona que sufra algún tipo de discriminación. Ok, licenciada Giselle Barajas. Sí, pues sí, ya lo enmarcó muy bien Cristal, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, arquitectónico, pues siempre tomar en cuenta, ¿no? Hay ya lineamientos, estándares, pero pues ciertamente es como complicado, y pues es que es tan complejo el problema, es un problema estructural, ¿no? También como igual que que otros fenómenos, ¿no? Sociales, porque tendríamos que también entrar a las escuelas de formación de arquitectos, de ingenieros, de diseñadores, o sea, porque muchas veces se piensa solamente en las carreras de formación, psicología, educación especial, pedagogía, en este tipo de carreras en los espacios formativos de los profesionales, en donde a veces ni siquiera esas carreras tienen una mención profunda sobre el fenómeno, ¿no? Y tenemos un montón de otras carreras y especialistas en otros ámbitos que desconocen totalmente el tema de la accesibilidad universal, y que la participación en estos espacios de las personas con discapacidad, en los espacios formativos, de estas personas, de estas mentes que se van a encargar de diseñar, ya sea objetos, espacios o formas, ¿no? Puedan ser más accesibles para una diversidad de personas. Porque si bien es cierto, puede estar escrito en una ley, pues mucho es de la voluntad de las personas, ¿no? Por ejemplo, el que se hagan ciertos cambios físicos para una persona de talla baja en algunos espacios, por ejemplo, laborales, a veces depende muchísimo de la voluntad de quien esté, más allá de que si está la ley o si no está la ley, ¿no? Entonces, muchas veces es sorprendente cómo si nos encontramos con personas que no toleran la diferencia, que cuando tienen el poder ellos y ven al otro y ven al diferente, en sus respuestas está el rechazo, ¿no? Que no hay a veces una justificación lógica para este rechazo y sin embargo está ahí, ¿no? Y te das cuenta de qué significa la diferencia para esas personas. Y ahí ya no tiene que ver ni con lo legal, no tiene que ver con las instituciones, no tiene que ver, tiene que ver con la sociedad misma. Cómo los formamos para respetar las diferencias, cómo los vamos formando para respetar a los otros y para reconocerse en los otros, ¿no? Entonces, y bueno, y en cuanto a las instituciones, pues las instituciones siempre van a ser un caso, ¿no? Siempre están los intereses ahí, políticos, económicos,
de muchísima gente en esos ámbitos, pero lo que sí es un hecho es que hay un montón de personas luchando por los derechos del reconocimiento de las personas con discapacidad. Así es, y ahorita me vino a la mente, ¿hacen falta más representantes de las personas con discapacidad en los puestos de gobierno? ¿Hacen falta más, digamos, legisladores, representantes populares para las personas con discapacidad? Porque realmente, si ustedes hacemos una remembranza, se ha hecho mucho lucha por la cuestión del género. Hoy tenemos ya un Congreso a nivel federal, una Cámara de Diputados a nivel federal, con 50% hombres, 50% mujeres. Se están pugnando porque los puestos de elección popular, la mitad de los cargos sean candidatas mujeres, mitad de cargos candidatos hombres. Yo me pregunto, ¿están dejando de lado esa parte de también en cuestión de la inclusión a las personas con discapacidad? Porque a mí me llamó mucho la atención lo que dijo Fati, sobre la cuestión de lo que hace falta para poder avanzar. Y como dijo también Cristal, y si CONAPRED lo dirigiera una persona que sabe y vive una discapacidad, ¿qué cambiaría? No sé, Adrián. Gracias. Mira, yo creo que justamente falta eso, ¿no? Una sensibilización por parte de las instituciones, ya que de hecho existe un organismo a nivel federal que se llama Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS por sus siglas, la cual pues justamente se supone que fue creada pues para velar por los intereses de este grupo, por desarrollar políticas públicas y por pues revisar que estos avances se vayan dando poco a poco en la sociedad. Sin embargo, organismos como CONADIS, como puede ser COFEPRIS, o como cualquier tipo de organismo, como la CONAPRED, el problema es que no se le da ningún tipo de respaldo jurídico, coercitivo, para poder sancionar de manera eficiente y real a las personas que justamente caigan en actos que vayan en contra de este grupo de personas. ¿Por qué? Porque lo único que se puede hacer en estos casos es realizar alguna observación, alguna recomendación a la persona que haya cometido la falta, pero pues eso no lo vuelve de manera obligatoria a que resarce el daño que haya realizado. Entonces, eso vuelve a revictimizar a las personas, en donde pues ahora, o sea, aparte de esta recomendación, pues tiene que buscar por otros medios pues la forma de poder hacer o ejercitar algún tipo de derecho. Yo creo que más bien falta que algún organismo que tenga que ver con cuidado de las personas, si bien es cierto, que tuviera una visión desde dentro, desde las personas con discapacidad, así como lo hemos visto que ha funcionado o está avanzando a lo mejor un poquito más rápido con las cuestiones de género. Que estas personas estén velando por sus propios derechos, porque no hay ninguna otra persona que conozca sus propias necesidades y sus propios, pues los beneficios que están buscando más que ellos mismos. Nosotros, que no contamos con ningún tipo de discapacidad, pues no podemos ni siquiera imaginar lo que representa realmente una dificultad tan sencilla como a lo mejor atravesar o cruzar una calle o ir a trabajar. Entonces, creo que sí es necesario este punto de vista y que se realicen acciones afirmativas como el que se está realizando con el tema de las mujeres, para que en puestos estratégicos se tenga la opinión de estas personas, pero que también, si se van a crear organismos que estén a la defensa y desarrollando y velando por las políticas públicas, que pues se les dé la facultad de poder tener una sanción real. Y bueno, en relación a esto, como lo comentaba, México tiene ratificados estos convenios internacionales. Sin embargo, bueno, México se ha visto limitado en informar a estos mismos organismos, pues cómo está avanzando o en qué tiene
en políticas públicas. Entonces, yo creo que a cualquier tipo de nivel, federal, municipal, estatal, se necesita como un órgano vigilante que esté revisando todos estos tipos de cuestiones para poder tener un avance real en el día a día para estas personas. Así es. Bueno, pues vamos a conclusiones ya para ir cerrando nuestro programa. Miriam, tus conclusiones brevemente. Bueno, que tanto las instituciones como los programas, las campañas que se den respecto a toda la protección de la dignidad humana, tengan el eje central en los principios que se basan todas las leyes, tanto a nivel República Mexicana como las estatales, entre ellas, pues proteger lo que tanto se pondera en el artículo 1 constitucional, que es esa equidad, esa justicia social, la igualdad de oportunidades, el respeto a todas las facultades de todas las personas, pero sobre todo para preservar su dignidad humana. Ese respeto inherente que tiene que tener todas las personas con discapacidad y no señalar la terminología de capacidad diferente, pero siempre, ya sea en manera individual o colectiva, tanto en el primer principio que se busca es la toma de decisiones. Segundo, el derecho a su salud, a su trabajo, el reconocimiento a las oportunidades en todos los ámbitos y sobre todo su independencia. Y bueno, o sea, totalmente pregonar en todos los sistemas, tanto en la procuración de la justicia, el derecho, sin que sea discriminado. Y bueno, el tema de la discriminación es un tema muy amplio. Hay instituciones, como lo se ha señalado, la CONAPRED, aquí está la CONADIS, como lo dice el licenciado Adrián Nock, aun cuando tenemos las leyes es difícil que se cumpla, ya sea por cuestiones políticas, intereses personales, decisiones políticas, pero lo que se trata es que esos valores se den desde el núcleo familiar y los programas que se den a los servidores públicos, a las instituciones, para poder hacer una inclusión adecuada, sin llegar a la discriminación, al menoscabo de sus derechos. Entonces, es un tema difícil, pero bueno, sobre todo lo que nosotros tratamos de hacer en este programa es concientizar. Entonces, creo que el primer punto, después de los ejes rectores de cualquier ley que proteja la inclusión de las personas con discapacidad, es la conciencia. Muchas gracias. Fátima, tus conclusiones. Bueno, pues, seguir trabajando por esta lucha, ¿no? Para ya tener un mundo incluyente y pues no ser, más que nada, no sentirnos de la cual no estamos un poquito, dados a conocer en lo que son los sectores, ¿no? Entonces, pues estaría muy padre seguir trabajando y pues darnos no a conocer, porque pues la discapacidad no es como para darlas a conocer a medio mundo, sino trabajar sobre de los temas adecuados para que no seamos incluyentes. Así es. No necesita muchas veces hacerlo evidente, sino hacerlo realidad, más que nada, ¿no? Hacerlo realidad, esa parte. Giselle, tus conclusiones. Sí, bueno, pues recordar, ¿no? Que les quede en la mente a todas las personas que las personas con discapacidad son personas, como lo mencionó Cristal, ¿no? Son esta mente de la que hablamos, somos nosotros mismos y no son otra cosa, ¿no? Son seres humanos. Y se dice fácil y se oye trillado y trivial, pero cuando uno escucha hablar a las personas, lo que opinan sobre las personas con discapacidad, cuando los ve uno interactuar con las personas con discapacidad, cuando uno los ve con las personas con discapacidad, pues uno se da cuenta que en realidad solamente han interiorizado un discurso, pero no ha habido un cambio de su mente
en el que vea al otro como persona, ¿no? No como en este discurso como vacío de la igualdad y que todos somos iguales, porque pues resulta que en la realidad unos son más iguales que otros, ¿no? Entonces unos resulta que tienen más privilegios que otros, pero todos somos iguales, ¿no? Entonces, podemos hablar de leyes, podemos hablar de instituciones, podemos hablar todo lo que hace falta en el gobierno, pero pues la realidad es que tenemos una estructura ya heredada, ¿no? Que difícilmente se va a romper con 3 años, 6 años, 15 años, porque pues este país descansa y el soporte político ya viene de una escuela, ¿no? Y de un solo partido y de una sola forma de hacer política. Entonces, no nada más el cambio, así como el fenómeno de la violencia de género hacia la mujer, es un problema que no solamente tienen que resolver las instituciones, el gobierno, las leyes, sino la sociedad. Es un problema social, es un problema en que cada uno de nosotros en nuestra casa, cómo estamos formando y educando a nuestros hijos, cómo las personas que hacen programas de educación superior están implementando dentro de la currícula el hablar de las personas con discapacidad, cómo en los espacios de medios de comunicación no nada más que se incluye el recuadrito del intérprete, porque son espacios segregadores también, ¿no? Entonces, todas las profesiones deberían de tener una noción de que sus mensajes no están llegando a todas las personas. Que si las leyes fiscales tienen que ser más accesibles, nadie entiende de leyes fiscales, nadie, más que un contador. Aquí con todo el respeto a mis compañeros, ¿verdad? Abogados, pero de verdad que las leyes es de la cosa más inaccesible, ni siquiera estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de las personas en general. Entonces, es un sistema que se ha desarrollado tan hostil que nosotros mismos como seres humanos hemos desarrollado y que nos hemos metido en ese mismo sistema y no hemos logrado salir. Y entre eso nos llevamos de los pies a todas las diferencias, ¿no? Entonces, también recordar que esto lo podemos hacer parte de nuestras vidas, de parte de nuestro cotidiano, pensar en la diversidad, en las mujeres, en los niños, en las personas con discapacidad, en las personas adultas mayores, porque resulta pues que estos temas de pronto salen como la Navidad en temporada, ¿no? Temporada de elecciones o en temporada de conmemoraciones. Entonces, hacer de estos temas también una constante hacen que la gente en su conciencia llegue y eso empiece a permear en la sociedad, ¿no? Yo lo decía hace mucho tiempo, es como empujar al mismo tiempo, todos al mismo tiempo a la cuenta de 3 hacia un mismo lado para hacer esta vuelta de tuerca en la mente humana de la sociedad, porque más allá de que podamos tener miles de leyes, mientras las personas no lo entiendan, no les caiga el 20, cuando lleguen a ser legisladores, cuando se lleguen a ser presidentes, gobernadores, lo que sea, médicos, lo que sea que lleguen a hacer, si no tienen este cambio de vuelta de tuerca en la cabeza, van a seguir tratando igual a los niños, a las personas con discapacidad, a las mujeres, ¿no? Y entonces siempre va a estar esta distancia, ¿no? Y no vamos a lograr esta inclusión que tanto se añora y que pareciera utópica de pronto, ¿no? Así es, y sí, como decías, realmente nuestro sistema político, nuestro orden jurídico, o lo que debería de ser un Estado de Derecho, no está diseñado para la inclusión, así de simple. Lo tiene marcado, pero no está diseñado para ello. Lo marca porque, como bien lo dice Adrián, y ahorita en sus conclusiones a lo mejor lo reitera, pues hay convenios, acuerdos, tratados, se firman compromisos en que se deben de adecuar las leyes, pero realmente las leyes se adecuan, no están hechas para eso, no están hechas para la inclusión, no están hechas para el respeto a la dignidad de toda persona. Están aderezadas con esto, pero no están hechas para eso. ¿O no, Adrián? Sí, exactamente. En realidad nada más se van modificando y se van adaptando a lo que, como me estaban diciendo hace un momento, a lo que, entre comillas, está de moda. Entonces, no se tiene un cambio real y pareciera que solamente son palabras vacías. Sin embargo, yo creo que lo que podemos aprender de todo esto es que se necesita visibilizar para que toda la gente sea consciente
de que existen estas personas, de que forman parte de nuestra sociedad, de que forman parte de nuestro día a día y que en realidad nosotros mismos somos los que los dejamos de lado y los orillamos a que estén al margen de todo lo que se debe de desarrollar para una vida digna y una vida respetable. Entonces, yo creo que lo que realmente puede generar un cambio es hacer una verdadera sociedad integradora en donde cada uno de nuestros aspectos esté presentes las personas con discapacidad. Y en esto es todos los aspectos en general: educación, salud, movilidad, vivienda, construcción, como lo decían hace rato, y tratar de que estén presentes en nuestro día a día. No sé que se tienen ciertas características para estas personas, pero que estén presentes en todos los aspectos y que no solamente vayan a formar parte como una palomita o una estrellita para gobierno del estado, gobierno municipal, gobierno federal, como un compromiso, sino que sea de verdad un ejercicio en donde todas las instituciones estén orientadas y se les dé educación, información para que sepan que todas las políticas y todas las personas que estén presentes con discapacidad se les respete y se les trate y se les, pues no se les vulneren sus derechos y se les pueda seguir respetando como cualquier persona que vaya a solicitar cualquier ejercicio de estos. Así es. Cristal, tus conclusiones. Bueno, yo solamente quiero terminar con que la sociedad que nos está escuchando, que sepa que no somos iguales, somos diferentes. El reconocimiento de las diferencias es lo que nos hace formar parte de la sociedad, de esta gran diversidad de personas. Lo que sí es que todos tenemos los mismos derechos y lo que buscamos es equidad, no igualdad, porque no necesitamos lo mismo. Tal vez necesitamos diferentes tipos de apoyo, no de ayuda, sino apoyo, y que tengan plena conciencia de que nosotros como personas con discapacidad podemos ser hábiles y aportar, no solamente pedir, y no estamos solamente para extender la mano, sino también para aportar a la sociedad de la que formamos parte, que tenemos mucho que dar, mucho que aportar, que somos valiosos y que se eliminen de esos prejuicios de que las personas con discapacidad no podemos hacer las cosas. Somos capaces y podemos estar y deberíamos de estar en puestos públicos en donde, les comentaba antes, se tomen decisiones en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que todo lo demás ya está dicho. El reconocimiento de los derechos y de la dignidad de todas las personas, tengan o no tengan discapacidad, es lo que los gobiernos deben de fomentar y trabajar en cada uno de sus gobiernos. Muchas gracias por la invitación y pues les dejo nada más este mensaje. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por su participación, por sus comentarios. Es enriquecedor escucharlos, aprender de ustedes, y yo creo que si algo nos deja el día de hoy en una conclusión muy general es que las personas con discapacidad no buscan, como bien dice no buscan un apoyo, no buscan una dádiva, no buscan una cuota de inclusión. Lo que buscan es que todo eso desaparezca y que todos sean tratados. Creo que estoy ahí, por ahí tuvimos un problemita de conexión, ¿sí? Pero bueno, estamos terminando el programa, les agradezco a todos su participación. Estamos a la espera de sus comentarios, hubo mucha participación de parte del público, muchos mensajes, y bueno, los esperamos la siguiente semana con un tema más aquí de interés para todos ustedes. Esto fue Desmenuzando la Ley. Muchas gracias y hasta la próxima.
Dar fe de los hechos y actos del estado civil de las personas es la actividad oficial que represento, tratando de llevar un mensaje amoroso y de unión a cada pareja en su boda civil, con un toque de realidad y a la vez también de dinamismo, ya que la familia es la base de esta y todas las sociedades. Con 17 años en la carrera registral, cada pareja me ha dejado una enseñanza, lo cual disfruto enormemente. Oscar, elige si aceptas como esposa legítima a Angelina. Si quieres. Muy bien. Primer besito de esposos. Déjalo abrir. Pienso que el amor es la respuesta a todo y si haces tu trabajo y las cosas con amor, los resultados sin duda son estupendos. Tienes que meter así. Perfecto. Así. Y la cierra. ¡Córrele, córrele! Eso, la sostiene. ¿Sabías que un bebé en promedio utiliza 8,000 pañales y estos tardarán entre 200 y 500 años en degradarse? Diseñado y confeccionado ideal para ajustar de 0 a 2 años. Diseños impresos, coloridos y divertidos. Corte ergonómico para un mejor ajuste y libertad de movimiento. Puedes escoger entre nuestros diseños estampados o lisos. Protege a tus hijos de los químicos. Ahorra hasta 40,000 pesos. Visita nuestra tienda online desde la aplicación. Pide tus Lemonís y recíbelos en la comodidad de tu casa. O búscanos en Facebook. Lemonís, pañales ecológicos. Protege a tu bebé y al medio ambiente. Es tiempo de quedarte en casa, de observar con detalle el interior y poner atención en aquello que realmente importa. Es momento de cambiar, de construir, replantear y reinventar, de mejorar nuestro mundo, nuestro espacio, de darnos cuenta que si lo hacemos juntos, podemos lograr más. Porque vivimos en el mismo lugar y formamos parte del mismo mundo. Logremos cosas increíbles. Pinturas Ocel lleva a tu casa todo lo que necesitas para tu proyecto. Ahora que estás en casa, Ocel está contigo.